Muy buenos días. A continuación vamos a iniciar la clase hablando del eje hipotálamo hipofisario. El hipotálamo contiene células neurosecretoras que controlan la mayoría de las secreciones endocrinas. Liberan principalmente hormonas reguladoras que se dirigen a la hipófisis y van a controlar o estimular la liberación de hormonas hipofisarias. Entonces tenemos al hipotálamo y a la hipófisis que se localiza en la silla turca del efenoides. La hipófisis a su vez se divide en anterior o adenohipófisis y en posterior o neurohipófisis. El hipotálamo tiene como función la síntesis de hormonas liberadoras y la hipófisis tiene como función la síntesis de hormonas estimuladoras. Dentro del hipotálamo podemos ver que la síntesis de la hormona liberadora de tirotropina a nivel de la hipófisis va a producir la hormona estimuladora de la tiroides y esta a su vez en la glándula tiroidea estimula la síntesis de T4 tiroxina y de T3. La hormona liberadora de corticotropina a nivel de la hipófisis va a producir la síntesis de la propiomelanocortina. Y la propiomelanocortina está formada por la ACTH y la hormona estimuladora de los melanocitos. Esta ACTH a nivel de la corteza suprarrenal va a producir la síntesis de cortisol y de andrógenos. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis anterior estimula la síntesis de la hormona de crecimiento y esta a su vez en el hígado estimula la síntesis de somatomedina o factor de crecimiento insulínico, también se denomina IGF-1. La hormona liberadora de gonadotropinas a nivel de la adenohipófisis va a producir la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas en el ovario van a estimular la síntesis de estrógenos y progesterona y en el testículo van a estimular la síntesis de testosterona. Por otro lado, la adenohipófisis sintetiza prolactina durante el periodo de lactancia y esta a su vez en la mama va a producir la síntesis de eyección de la leche. También tenemos algunas hormonas inhibidoras, por ejemplo la dopamina que inhibe a la prolactina y también la somatostatina que se sintetiza en el hipotálamo y también en el páncreas y su función es inhibir a la hormona de crecimiento. Por otro lado, en la neurohipófisis tenemos dos hormonas, la oxitocina y la ADH o vasopresina, y estas hormonas se sintetizan en el hipotálamo y viajan hacia la hipófisis posterior para después ser transportadas al torrente sanguíneo, pero su síntesis es en el hipotálamo. Entonces, en resumen, tenemos a las hormonas hipotalámicas como la TRH, que es importante también mencionar que además de estimular la síntesis y liberación de TSH, también estimula la síntesis y liberación de prolactina. La hormona liberadora de gonadotropinas, que estimula la síntesis y liberación de la hormona folículo estimulante y LH, la somatostatina que inhibe la GH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento que estimula la síntesis y liberación de GH, la hormona liberadora de corticotropina que estimula la síntesis de la propiomelanocortina y sus péptidos derivados, y la dopamina que dijimos que inhibe la liberación de prolactina. Las principales hormonas de la adenohipófisis son la TSH, que estimula la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, la FSH, que estimula en el ovario el crecimiento del folículo y la síntesis de estrógenos, y en el testículo la espermatogénesis,
La LH, que en el ovario estimula la ovulación y el cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona, y en el testículo estimula la síntesis de testosterona. La ACTH, que a nivel de la corteza suprarrenal estimula la síntesis de cortisol y andrógenos. La hormona de crecimiento, que estimula el crecimiento corporal. Y la prolactina, que estimula la producción de leche y el desarrollo de la mama. En el mecanismo de acción, estas hormonas hipotalámicas generalmente son hormonas de origen proteico. Por lo tanto, sabemos que las hormonas de origen proteico tienen su receptor en la membrana de las células. Entonces, actúan a través de la adenilciclasa o a través de los inositoles fosfatos y diacilglicerol. Ahora vamos a comentar un poquito algo sobre la hormona de crecimiento. Como sabemos, la hormona de crecimiento se sintetiza en la adenohipófisis, tiene una actividad tirosinquinasa y lo que va a hacer es una hormona anabolizante, forma tejidos, por lo tanto estimula el crecimiento y la división celular, incrementa la velocidad del transporte de aminoácidos y proteínas, así como también incrementa el metabolismo de las grasas, todo eso con el objetivo de formar tejidos. También sabemos que típicamente aumenta su secreción durante el sueño, por eso es importantísimo que los niños duerman las horas necesarias para que puedan crecer mejor. Y también aumenta su síntesis durante la desnutrición. La GH dijimos que a nivel del hígado estimula la síntesis de somatomedinas o IGF-1 y esto va a pasar a la sangre y estas somatomedinas tienen función también en el crecimiento y en la división de los cartílagos. La hormona de crecimiento pertenece a una familia de 5 genes que se localizan en el cromosoma 17 y ustedes ven aquí los genes con distintas letras N, B corta, A, B larga y L, y cada una codifica la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis, de la placenta y a nivel de la parte coriónica. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que se sintetiza en el hipotálamo, es una hormona de origen proteico, por lo tanto su receptor en la hipófisis se encuentra en la membrana y actúa a través de la adenilciclasa activando al AMP cíclico para que dé una respuesta celular. Cuando la adenohipófisis sintetiza GH, la GH va a actuar en distintos tejidos y es una hormona también de origen proteico, por lo tanto su receptor se encuentra en la membrana. Fíjense que cuando la hormona de crecimiento se une a los dominios extracelulares de su receptor, se dimeriza. Fíjense que se acercan estos dominios y eso se denomina dimerización. Y ahí el receptor se activa. Una vez que la GH llega a la célula, se une al receptor. Como dijimos, el receptor se dimeriza y esta dimerización va a producir la activación de JAK2, Janus quinasa 2, y esta activación va a inducir la fosforilación, fíjense acá, la fosforilación de una serie de proteínas intracelulares, como por ejemplo el STAT, que quiere decir transductor de la señal y activador de la transcripción, también el sustrato del receptor de la insulina, la proteína quinasa C, y se va a formar también la proteína quinasa activado por mitógenos. Todo esto a nivel del núcleo va a generar en el hígado va a producir el factor de crecimiento insulínico o IGF, la subunidad ácido lábil
y las proteínas que se unen al factor de crecimiento. Eso va a ocurrir a nivel del hígado. Recuerden que la GH a nivel hepático produce el factor de crecimiento insulínico. ¿Cómo se regula la hormona de crecimiento? Por un lado tenemos que la hormona liberadora de la hormona de crecimiento actúa a nivel de la adenohipófisis y estimula la síntesis y liberación de la GH. Esta GH, al llegar al hígado, induce la síntesis de somatomedina o del factor de crecimiento insulínico tipo 1, IGF-1, y cuando la somatomedina o la IGF-1 aumentan por retroalimentación negativa, disminuye la secreción de GH. Y cuando la somatomedina o IGF-1 disminuyen por retroalimentación negativa, va a aumentar la liberación de GH. Por otro lado, tenemos que la somatostatina inhibe la secreción de GH. Y sabemos que la secreción de GH es máxima en la pubertad o durante los estadios de crecimiento, y en el adulto disminuye. Entonces tenemos que la somatostatina va a inhibir a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y también va a inhibir la producción de la hormona de crecimiento a nivel de la adenohipófisis. Por otro lado, el aumento de la IGF-1 o de la GH por una retroalimentación negativa va a disminuir la liberación de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y también de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no se libera y sintetiza de forma continua durante las 24 horas, sino que hay estímulos que inducen el aumento de la hormona de crecimiento y estímulos que inducen la disminución de la hormona de crecimiento. Por ejemplo, el ejercicio, el estrés, el sueño, la excitación y la hipoglicemia son factores que aumentan la síntesis y secreción de hormona de crecimiento. Por otro lado, los ácidos grasos libres, la hiperglucemia, el glucagón, la ACTH y los glucocorticoides son factores que inhiben la síntesis y liberación de la hormona de crecimiento. Cuando la GH llega al hígado, induce la síntesis y liberación de somatomedinas o factor de crecimiento insulínico tipo 1 y tipo 2. Estas hormonas son de origen polipeptídico, son secretados, como dijimos, por el hígado y pueden también ser secretadas por el cartílago y el músculo. Como es una hormona de origen polipeptídico, realmente tiene que circular en el torrente sanguíneo unido a una proteína, y esta es la proteína de unión a la IGF-1, que hay desde la 1 hasta la 6. También se une a una subunidad ácido lábil, por lo tanto, la IGF-1, la proteína de unión a la IGF-1 y la subunidad ácido lábil forman un complejo que le da estabilidad para circular en el torrente sanguíneo. Cuando hay un descenso de la glicemia o de los ácidos grasos, se estimula la producción de GH y de somatomedinas, y tiene un efecto crónico la somatomedina, que es mitógeno débil también, y también incrementa el crecimiento óseo, favoreciendo el depósito de sulfatos en los proteoglicanos. Cuando la GH llega al hígado, induce la síntesis y liberación de la IGF-1, de la proteína que se une a la IGF-1 y de la subunidad ácido lábil, y forman un complejo que le da estabilidad para poder circular por el torrente sanguíneo. Cuando la IGF-1 o IGF-2 llega a la célula donde va a ejercer su efecto, se une a su receptor, que como sabemos está en la membrana porque es una hormona de origen polipeptídico, y tras la unión se activa la tirosinquinasa y eso estimula la señalización a través de redes intracelulares
que van a regular la proliferación celular y la supervivencia celular. Entonces la activación de estas vías va a estimular la proliferación de las células y va a inhibir la apoptosis. En el mecanismo íntimo de la activación del receptor por la IGF-1 o IGF-2, tenemos que cuando se une a su receptor va a producir la fosforilación de residuos de tirosina, lo que induce la fosforilación del sustrato del receptor de insulina tipo 1, y esto a su vez induce la activación del fosfoinositol 3 quinasa, que también se encuentra y induce la fosforilación y activación del fosfatidilinositol bifosfato, del fosfatidilinositol trifosfato, y así a su vez este va a ser el responsable de la activación del fosfoinositol dependiente de quinasa. ¿Cuáles son las funciones o acciones del AGH? Por un lado, es anabolizante, ya sabemos que forma tejidos, por lo tanto va a aumentar la captación tisular de aminoácidos, va a aumentar el ARN mensajero, va a aumentar la actividad enzimática, entonces va a producir el aumento de la síntesis proteica. Por otro lado, es lipolítica y va a hacer que los triglicéridos se hidrolicen en ácidos grasos y glicerol gracias a la activación de la lipasa de los triglicéridos. Y por otro lado, se dice que es diabetógena, ya que a nivel hepático aumenta la producción hepática de glucosa y a nivel periférico disminuye la utilización celular de la glucosa, por lo tanto, induce a la hiperglucemia. Entonces, recordemos que la hormona de crecimiento, su función principal es formar tejidos, es anabólica, por lo tanto, va a aumentar la glucosa en plasma, va a aumentar los ácidos grasos en plasma, va a disminuir los aminoácidos plasmáticos y va a aumentar la urea en el plasma. A nivel muscular, va a disminuir la captación de glucosa, va a aumentar los aminoácidos, va a aumentar la síntesis proteica y la masa magra corporal. En el tejido adiposo va a disminuir la captación de glucosa, va a aumentar la lipólisis y va a disminuir la adiposidad, es lipolítica. A nivel riñón, páncreas, intestino, etc., aumenta la síntesis proteica, aumenta la síntesis de ADN, aumenta el tamaño y número de las células, aumenta el tamaño y la función de los órganos. Y en los condrocitos aumenta la captación de glucosa, aumenta la síntesis proteica, aumenta el ADN, aumenta el condroitin sulfato y aumenta el tamaño y número de las células. Por lo tanto, va a inducir al crecimiento lineal del individuo. A nivel del cartílago de crecimiento, lo que hace es estimular a los condrocitos que van a proliferar, van a formar un nuevo cartílago y este cartílago posteriormente se va a convertir en hueso. Recuerden que todo individuo puede crecer mientras el cartílago de crecimiento se mantenga abierto. Una vez que se cierra el cartílago de crecimiento, ya no podemos crecer. A nivel de los tejidos, como dijimos, favorece la captación de aminoácidos, también moviliza los ácidos grasos para su utilización como fuente de energía y, como dijimos, también disminuye el uso de carbohidratos como fuente de energía, ya que disminuye su captación a nivel de los tejidos periféricos como el músculo. Ahora vamos a hablar un poquito de la prolactina. La prolactina, como dijimos, es una hormona que se sintetiza en la adenohipófisis y que sabemos que estimula la producción de leche y mantiene el cuerpo lúteo, y en los hombres participa en la espermatogénesis. También favorece el comportamiento sexual y maternal, y cuando hay un exceso de prolactina se inhibe a las gonadotrofinas y por lo tanto disminuye la secreción de LH, ¿no?, y FSH, y por lo tanto el paciente, sobre todo varón, va a tener disminución de la testosterona
y eso va a producir también disminución de la espermatogénesis y va a dar como consecuencia esterilidad. Eso ocurre cuando hay un tumor a nivel de la hipófisis que produce prolactina. Otras funciones son inmunorreguladoras, ¿no?, en la homeostasis, sobre todo en el transporte de iones en el intestino, y también capta iones y agua en el riñón, y también aminoácidos por las células de la glándula mamaria para la síntesis de los componentes de la secreción láctea. Como la prolactina es una hormona de origen polipeptídico o proteico, tiene su receptor, recuerden, en la membrana. Una vez que se une al receptor, el receptor se dimeriza y también se activa la tirosina quinasa, que induce la fosforilación de una serie de proteínas intracelulares que van a dar una respuesta proliferativa, de supervivencia y de diferenciación celular. La prolactina se sintetiza y se secreta en la adenohipófisis por las células lactótropas. También hay otros tejidos del cuerpo humano que pueden, digamos, sintetizar la misma, como son el timo, los ganglios linfáticos, la glándula mamaria, el vaso, el miometrio, etc. Y la síntesis y secreción está regulada por factores que inhiben la síntesis y secreción de prolactina y factores que estimulan la síntesis y secreción de la misma. Dentro de estos factores que estimulan la síntesis y liberación de prolactina está, como dijimos en el principio de las diapositivas, la hormona liberadora de tirotropina, la oxitocina, la serotonina, la histamina, los opiáceos y la ADH o vasopresina. Todos estos factores van a estimular la liberación de prolactina. Y hay factores que inhiben, uno de los más conocidos es la dopamina, también está la somatostatina, GABA y la acetilcolina. Todos estos factores van a inhibir la producción de prolactina. A continuación vamos a hablar de las hormonas que se sintetizan en el hipotálamo y son transportadas a la neurohipófisis, como la hormona antidiurética y la oxitocina. En el hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventricular, se va a sintetizar y liberar ADH y oxitocina. La ADH y la oxitocina van a ser transportadas a través de axones a la neurohipófisis y ahí se van a liberar al torrente sanguíneo, y sabemos que la ADH, su función principal es a nivel de los túbulos renales, aumentando la absorción del agua o favoreciendo la absorción del agua, y la oxitocina a nivel de la glándula mamaria y del músculo uterino, favoreciendo la contracción del músculo uterino durante el periodo de parto y también la contracción de las células miepiteliales de la glándula mamaria para la eyección de la leche. A nivel genómico se sintetiza o se genera la ADH junto con la neurofisina 2, que es su transportador. Y también a nivel genómico se genera o se sintetiza la oxitocina junto con su transportador, que es una proteína que se llama neurofisina 1. En el hipotálamo, tanto la oxitocina como la ADH se encuentran en forma de prohormona. Cuando tiene un estímulo y se genera un potencial de acción, esta prohormona se transforma en la hormona, ya sea oxitocina o ADH, y se une con la neurofisina en unos gránulos de secreción que son transportados hacia la neurohipófisis, y ahí se produce la exocitosis en el torrente sanguíneo de estos gránulos de secreción y se libera la hormona, ya sea la oxitocina o la ADH, junto con la neurofisina, y ahí se separan. La oxitocina generalmente se sintetiza en el núcleo paraventricular del hipotálamo
Como sabemos, la proteína que le transporta es la neurofisina 1. A través de un flujo axoplásmico va a llegar a la neurohipófisis y los estímulos para su producción son estímulos que llegan al hipotálamo. ¿Cuáles son las acciones de la oxitocina? Estimula la contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria para la eyección de la leche, estimula la contracción del miometrio, estimula la secreción también de prolactina, controla la contractilidad de las fibras musculares del tracto genital, disminuye la síntesis de testosterona, facilita el olvido de patrones de conducta y parece que tiene un posible papel en el control de la función lútea. Fíjense acá que se encuentra la neurofisina y la oxitocina y se va a liberar la oxitocina de la neurofisina y al llegar al receptor de la célula mioepitelial lo que va a hacer es que esta célula se contraiga y facilite la eyección de la leche. Los factores que estimulan la síntesis y la secreción de oxitocina son los siguientes. Por un lado, el estímulo mecánico del pezón a través de la succión del mismo por el recién nacido. Por otro lado, un estímulo mecánico de la pared vaginal y también la distensión uterina. Todo eso van a enviar señales al hipotálamo donde va a favorecer la síntesis y la liberación de oxitocina. Las hormonas que participan también en la secreción de oxitocina, tenemos hormonas que estimulan y hormonas que inhiben. Las hormonas que estimulan son la acetilcolina, la noradrenalina a través de sus receptores alfa y los estrógenos. Y los factores que inhiben la secreción de oxitocina son los opiáceos, la noradrenalina pero a través de su receptor beta y la progesterona. La hormona antidiurética, ADH o vasopresina, se sintetiza cuando llega un estímulo a los núcleos supraópticos del hipotálamo principalmente. Se transporta con una proteína que se llama neurofisina 2, se transporta a la neurohipófisis por un flujo exoplásmico y su vida media es de 10 minutos. La hormona antidiurética tiene efectos sobre el riñón y sobre el sistema vascular. Por otro lado, su función es controlar el agua corporal y también control de la concentración de solutos en plasma, por lo tanto ayuda a mantener la osmolaridad plasmática. La ADH se va a unir a su receptor del túbulo distal y colector y lo que va a hacer es va a estimular la producción de acuaporinas que se van a ir a la superficie de la membrana de la célula y va a favorecer así la reabsorción de agua que va a volver a la circulación. Por lo tanto, la osmolaridad del plasma va a disminuir y la osmolaridad de la orina va a aumentar. O sea que la orina va a ser más concentrada. La vasopresina o ADH se va a unir a su receptor de membrana o B2 y eso va a generar AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa y eso va a hacer que aumente la producción de acuaporinas y va a hacer que el agua de la luz tubular pase al torrente sanguíneo. En esta diapositiva podemos observar a la vasopresina que tiene su receptor B2 a nivel del túbulo colector, va a generar AMP cíclico. Esto va a hacer que las acuaporinas pasen a la superficie de la célula y gracias a eso se va a poder reabsorber el agua que va a pasar posteriormente al torrente sanguíneo. Tenemos dos estímulos importantes para la síntesis y liberación de ADH. Por un lado, tenemos que a medida que aumenta la osmolaridad plasmática, la ADH aumenta exponencialmente. Por otro lado, la disminución del volumen de líquido extracelular va a hacer que aumente
la secreción de ADH. La ADH, o como su nombre lo dice, vasopresina, también tiene una acción vasoconstrictora a través de sus receptores B1 que se localizan en el tejido cardíaco, intestinal y muscular. Y esta acción vasoconstrictora es gracias a que la vasopresina favorece el ingreso de calcio a la célula. En resumen, podemos decir que se aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, se produce una deshidratación celular, va a haber aumento de la ADH, esta a nivel renal va a aumentar la reabsorción de agua y al aumentar la reabsorción del agua va a aumentar el volumen del líquido extracelular y va a disminuir la osmolaridad plasmática. Por otro lado, la diuresis va a disminuir y la orina va a ser más concentrada. Si un paciente tiene una hemorragia o deshidratación, va a disminuir el volumen del líquido extracelular, va a aumentar la secreción de ADH, va a aumentar la reabsorción renal de agua y va a aumentar el volumen del líquido extracelular. Por otro lado, va a disminuir la diuresis y la orina va a ser más concentrada. Además de tener los efectos clásicos que conocemos, como es la vasoconstricción, la reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales, la redistribución del volumen sanguíneo, también se sabe que estimula la glucogenólisis hepática, estimula la secreción de ACTH, activa procesos de aprendizaje y memoria, tiene una acción antipirética y estimula los patrones de receptividad sexual y conducta maternal. Para finalizar, podemos concluir que el aumento de la osmolaridad o la disminución del volumen sanguíneo van a activar la síntesis y liberación de ADH, así como también la angiotensina 2 y las náuseas o la hipoglicemia. Por otro lado, el consumo de alcohol inhibe la liberación de ADH, por lo tanto podemos decir que como el alcohol inhibe el ADH, el alcohol es un factor que puede deshidratarnos o puede favorecer a que no se reabsorba el agua a nivel del túbulo colector o distal de los riñones. Bueno, finalizamos aquí. Muchísimas gracias por su atención.